Buenos días, mi nombre es Diana Borrero, soy estudiante de la Universidad Santa María de Estudios Internacionales y el día de hoy les traigo el cuarto video de la materia de Relaciones Económicas Internacionales, que se basa en la crisis económica financiera del 2008. Comencemos por los puntos. El primer punto a tratar son las generalidades de la crisis financiera del 2008. Se podría decir que la crisis financiera del 2008 fue el peor desastre económico desde la Gran Depresión de 1929. Afectó a la economía mundial y provocó lo que se conoce como la Gran Recesión, que se caracterizó por la caída de los precios de la vivienda, el aumento del desempleo, el colapso de los mercados financieros y la quiebra de muchas instituciones financieras. Las causas de esta crisis fueron diversas y complejas, pero se pueden resumir en los siguientes puntos. Podría decirse que es el largo periodo de desregulación y liberalización del sector financiero, que permitió el desarrollo de productos financieros complejos y de alto riesgo, como los derivados, las hipotecas subprime o de baja calidad crediticia, las obligaciones de deuda colateralizada, como los CDO, y los seguros de impago de crédito, como los CDS. Otra sería la política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que bajó las tasas de interés al 1% anual, facilitando el acceso al crédito y estimulando el consumo y la inversión. 3. Una burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, impulsada por la demanda de la vivienda y la especulación, que elevó los precios de los inmuebles a niveles insostenibles y generó un endeudamiento excesivo de los hogares y las entidades financieras. 4. Una crisis de confianza y de liquidez en el sistema financiero, que se desencadenó cuando el mercado de las hipotecas subprime empezó a mostrar signos de deterioro y se extendió a otros mercados, provocando la quiebra de importantes bancos de inversión, como Lehman Brothers, y la necesidad de rescates públicos y privados para evitar el contagio y el colapso total. Bueno, hablemos ahora sobre las consecuencias de la crisis financiera del 2008. Se puede decir que estas fueron graves y duraderas, tanto en el plano económico como en el social y en el político. Algunas de estas fueron una recesión global que redujo el crecimiento económico, el comercio internacional, la inversión y el empleo en la mayoría de los países, especialmente los desarrollados. Una crisis de la deuda soberana en la zona del euro, que afectó a países como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, que tuvieron dificultades para financiar sus déficits públicos y tuvieron que adoptar medidas de austeridad fiscal y reformas estructurales, bajo la supervisión de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional o FMI. 3. Un aumento en la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la precariedad laboral, que afectaron especialmente a los sectores más vulnerables de la población, como los jóvenes, los inmigrantes, los desempleados y los trabajadores informales. 4. Un cambio en el equilibrio de poder económico y político a nivel mundial, que favoreció el ascenso de países emergentes como China, India y Brasil, que mostraron una mayor capacidad de resistencia y recuperación frente a la crisis y el declive de países desarrollados, como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, que perdieron influencia y liderazgo en el escenario internacional. Por último y no menos importante, un aumento en el descontento, tal como las protestas y el populismo que se manifestaron en movimientos sociales, donde reclamaron una mayor democracia, justicia social y transparencia, en partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, y que cuestionaron el sistema y establecieron y propusieron alternativas radicales y nacionales. Destacar que las principales medidas adoptadas por los gobiernos y organismos internacionales para hacer frente a esta gran crisis fueron variadas y controvertidas, pero se pudiesen agrupar de la siguiente forma, como es las medidas de política monetaria, que consistieron en bajar las tasas de interés, inyectar liquidez al sistema financiero, ampliar el balance de los bancos centrales con el objetivo de restaurar la confianza, el crédito y la estabilidad financiera. Por otro lado, tenemos las medidas de política fiscal que consistieron en aumentar el gasto público, reducir los impuestos, implementar planes de estímulo económico y de rescate bancario y posteriormente, con el objetivo de reactivar la economía y proteger el empleo y el bienestar social, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso nos lleva a la última medida, que sería la medida de regulación y supervisión financiera, que consistió en endurecer las normas prudenciales, aumentar los requisitos de capital y liquidez, limitar las actividades de riesgo, mejorar la transparencia y la información y reforzar la cooperación y la coordinación internacional, con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos sistemáticos, proteger a los consumidores y a los contribuyentes y evitar futuras crisis financieras. Hablemos del segundo punto del día, que sería
pues que lo que se conoce como la guerra de divisas y cómo sus efectos pues influyeron durante el desarrollo de la crisis financiera del 2008. Bueno, hay que comenzar diciendo que la guerra de divisas es un término que se usa para describir una situación en la que varios países compiten para devaluar sus monedas, con el fin de obtener ventajas comerciales y estimular sus economías. Una moneda más débil hace que las exportaciones sean más baratas y las importaciones más caras, lo que puede mejorar la balanza comercial y el crecimiento económico. Sin embargo, esta estrategia también puede generar tensiones y conflictos entre los países afectados, así como distorsiones en los mercados financieros y el comercio internacional. La guerra de divisas se intensificó durante la crisis financiera del 2008, originado por el sector hipotecario de Estados Unidos, como ya vimos anteriormente, donde se concedieron préstamos de alto riesgo a personas con bajos ingresos y poca capacidad de pago. Estos préstamos se agruparon y se vendieron como productos financieros complejos, llamados derivados, que prometían altos rendimientos a los inversores. Sin embargo, cuando el precio de las viviendas cayeron y los deudores empezaron a incumplir sus pagos, los derivados perdieron su valor y provocaron pérdidas millonarias a los bancos y a las instituciones financieras que las poseían. Esto generó una crisis de liquidez o una crisis que se extendió rápidamente por todo el mundo, afectando los mercados de valores, las empresas, los gobiernos y los consumidores. Ante esta situación, pues muchos países recurrieron a la política monetaria para tratar de reactivar sus economías. La política monetaria consiste entonces en el uso de instrumentos como las tasas de interés, la oferta de dinero y el tipo de cambio para influir en el nivel de actividad económica. Algunos países como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, redujeron sus tasas de interés a niveles cercanos a cero. Implementaron programas de compra masiva de activos conocidos como flexibilización cuantitativa. Esto era para inyectar dinero en el sistema financiero, cuyas medidas tuvieron el efecto de debilitar sus monedas frente a otras, lo que les dio una ventaja competitiva en el mercado internacional. Otros países como China, Brasil y Suiza intervinieron en el mercado de divisas para evitar que sus monedas se apreciaran demasiado y afectaran a sus exportaciones. Estas acciones provocaron acusaciones mutuas de manipulación cambiaria y amenazas de represalias comerciales. La guerra de divisas tuvo varios efectos negativos sobre la economía mundial. Por un lado, dificultó la coordinación internacional para enfrentar la crisis y la recuperación económica. Por otro lado, se crearon desequilibrios globales como déficits y superávits comerciales que aumentaron la vulnerabilidad de algunos países ante los posibles shocks externos. Además, se generó una mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, lo que afectó la confianza de los agentes económicos y la inversión. Y finalmente contribuyó a la creación de nuevas burbujas especulativas, como la de los activos financieros y las de los materias primas, que propusieron un riesgo en la estabilidad financiera y la sostenibilidad ambiental. Bueno, comencemos con el tercer punto del día, que sería hablar del papel del Fondo Monetario Internacional dentro de esta crisis financiera del 2008. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional es una organización internacional que se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y de brindar asistencia financiera a los países que enfrentan problemas de balanzas de pagos. La crisis mundial que comenzó en 2008 fue una de las más graves y complejas de la historia y afectó a casi todos los países del mundo. El FMI desempeñó un papel importante en respuesta a esta crisis, tanto a un nivel global como a un nivel regional. A un nivel global se podría decir que el FMI buscó coordinar la acción internacional para restaurar la confianza y el crecimiento en los mercados financieros y las economías, aumentar sus recursos financieros para poder prestar más y mejor a los países que la necesitaban, a ampliar y flexibilizar sus instrumentos de préstamo para adaptarse a las diferentes necesidades y circunstancias de los países miembros, a reforzar su supervisión y asesoramiento de políticas económicas para prevenir y alertar sobre los riesgos y vulnerabilidades, a apoyar la reforma del sistema financiero internacional y la gobernabilidad de las instituciones financieras internacionales. Ahora bien, a un nivel global, el FMI colaboró con otras organizaciones, como el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, para asistir a los países más afectados por la crisis, especialmente en Europa y Asia. El FMI participó en programas de ajuste y rescate financiero para países como Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, Islandia, Ucrania, Hungría, Letonia, Rumania, Pakistán, entre otros países.
Estos programas tenían como objetivo restaurar la estabilidad macroeconómica y financiera, proteger a las más vulnerables y sentar las bases para una recuperación sostenible e inclusiva. El papel del Fondo Monetario Internacional en la crisis mundial ha sido objeto de debate y crítica tanto por parte de los países beneficiarios como de los observadores externos. Algunos han cuestionado la eficacia, la equidad y la legitimidad de sus intervenciones, así como el impacto social y ambiental de sus condiciones y recomendaciones. Otros han reconocido el esfuerzo y la adaptación del FMI para hacer frente a un desafío sin precedentes y han valorado su contribución a la estabilidad y la cooperación internacional. El cuarto punto del día es el impacto que tuvo esta crisis en Venezuela específicamente. Bueno, la crisis del 2008 fue una de las más graves y complejas, pues por todo lo que hemos mencionado. Y bueno, afectó a casi todos los países del mundo, como en Venezuela, que dependía en gran mayoría o medida de la exportación del petróleo. Sufrió las consecuencias de la caída de los precios del crudo y la reducción de la demanda internacional. Algunos de los impactos de esta crisis en Venezuela se podría decir que fue una fuerte hiperinflación, que hasta hoy en día se sigue viendo, que alcanzó niveles récord y erosionó el poder adquisitivo de la población. Un aumento de la pobreza, la desnutrición, la mortalidad infantil y la reaparición de enfermedades erradicadas. Una escasez de alimentos, medicinas, bienes básicos y servicios públicos que generó largas colas, protestas y saqueos. Una concentración del Producto Interno Bruto, PIB, que se tradujo en una recesión económica, una caída de la inversión y un aumento del desempleo. Una crisis política y social que también es visible hoy en día y que se agudizó con la polarización, la represión, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Una ola de migración masiva que provocó la salida de más de 2 millones de venezolanos hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida. En conclusión, podría decirse que la crisis financiera del 2008 fue una de las más graves y profundas de la historia, que afectó a la economía mundial de forma negativa y duradera. Algunas de las principales consecuencias, pues, se podría resumir que está una contracción en el comercio internacional, la producción industrial y el comercio económico, un aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad social, una pérdida de confianza en el sistema financiero y una mayor regulación y supervisión al sector, unas crisis de deudas soberanas en la zona del euro que puso en riesgo la estabilidad de la moneda única y la integración europea, una recuperación económica desigual y lenta, que dependió en gran medida del endeudamiento público y privado. La crisis financiera del 2008 también generó importantes lecciones y desafíos para el futuro, como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, la gobernabilidad global y la responsabilidad social de las instituciones financieras. Asimismo, la crisis evidenció la vulnerabilidad de la economía mundial ante los riesgos sistémicos y la importancia de promover un desarrollo sostenible e inclusivo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que hoy hayamos aprendido un poco más sobre lo que significó y ha seguido significando pues el tema de la crisis financiera y el cómo sigue repercutiendo, a pesar de haber sido hace ya varios años, el cómo sigue repercutiendo en la actualidad en numerosos países. Espero que les haya gustado y bueno, sigan viendo los demás videos.